Hola, queridas comunidades de Santa María de Hudson con su capilla San Pedro, comunidad de Santa Isabel de Hungría, de Plátanos, a la comunidad del Milagro de Pueblo Nuevo con su capilla San José de la Porteña. A todos y a todas, con el gusto de encontrarnos otra vez en torno al Evangelio de Jesús. Hoy es cuarto domingo de Cuaresma, va avanzando la Cuaresma y la liturgia nos propone la curación del ciego de nacimiento, otro relato extenso según el Evangelio de Juan en el capítulo 9, que tiene muchos puntos de contacto con el Evangelio del domingo pasado, al menos en algunas estructuras de descripción. Cuando meditábamos el capítulo 4 de San Juan, la samaritana con Jesús en el pozo de Sicar. Aquí en este capítulo, quizás un detalle que nos llama la atención es cómo los judíos en ese tiempo identificaban la enfermedad física con el pecado. El ciego se preguntaban, ¿habría pecado él o sus padres? Se conectaba el pecado con la enfermedad física. Nosotros, sería un tema para desarrollar, pero no, aquí hemos avanzado mucho en lo que se denomina la enfermedad psicosomática, cómo participa nuestro aparato psíquico en algunas enfermedades también. Pero bueno, esto, o si tiene influencia nuestro estado espiritual en algunos padecimientos físicos, como la depresión, por ejemplo, bueno, pero excedería los límites de esta predicación. Yo quisiera señalar 4 puntos de este largo texto. El primero, así como la samaritana con su sed y con el agua entabló con Jesús ese diálogo del capítulo 4, hoy Juan nos va a proponer otra metáfora que es la luz y la ceguera, ¿no? Este hombre ciego de nacimiento no puede ver, por supuesto, y recupera la vista con este gesto de Jesús, como dice el texto, que haciendo barro con su saliva en la tierra, unge los ojos del ciego y le devuelve la vista. En realidad el Evangelio siempre habla, y más en la teología de Juan, como en 2 niveles. La ceguera no es solamente la ceguera física, está clarísimo en el texto, porque ¿qué significa ver? ¿Y quién de verdad es capaz de ver? O más todavía, de mirar como mira Dios, porque el desafío que propone Juan en este texto no solamente es ver, sino ver como ve Dios, con la mirada de Dios, con la percepción de las cosas, con los criterios, podríamos decir, con que mira Jesús la realidad. La visión entonces en este texto está unida claramente a la fe, al tema de la fe. Ve verdaderamente el que es capaz de creer, el que tiene fe, el que cree, es el que ve de verdad. Y la fe, lo va a subrayar el texto, no aparece acá como sustantivo, sino precisamente como verbo, como creer. El hombre creyó en Jesús. De tal modo que la fe también es para nosotros una actitud de hacer, de movernos, de ir hacia. La fe no como sustantivo, sino como verbo, dice aquí el texto de Juan. Nos compromete la vida, de eso se trata la fe, nos mueve, nos activa, nuestra vida, podríamos decir, se llena de verbos, se llena de verbos. En segundo lugar, los fariseos expertos de la fe judía, podríamos decir, estos hombres religiosos, estos laicos imbuidos en la ley, no pueden ver la necesidad de la persona con su ceguera. Ellos están más pendientes de la ley, si Jesús cura o no en sábado, o si el pecado es de él o de sus padres. No pueden ver al hombre concreto, en su necesidad concreta, ¿no?
Es una pregunta esta: ¿en qué medida a nosotros nos interesa el ser humano, a la iglesia, a la comunidad cristiana le interesa el ser humano? ¿En qué medida la persona está antes del apego a nuestras leyes? En este caso, los fariseos quedan pendientes del apego a sus leyes y no pueden alegrarse de que este hombre vuelva a ver. Es impresionante, pero es así, el texto es muy fuerte en ese descubrimiento. Entonces decimos, primero, la fe tiene que ver con mirar como mira Dios, es una actitud que nos mueve, que nos llena de verbos la vida. Segundo, la mirada de Dios mira al hombre concreto, a la dignidad humana, y no tanto se apega a las leyes. Es capaz de saltar las leyes cuando está en juego el ser humano. En tercer lugar, el hombre como la samaritana, este hombre que alcanza a ver como la samaritana, hace un proceso con su fe, ¿no? De esto se trata el proceso del catecumenado o del descubrimiento de la fe, ¿no? En principio dice que ese hombre le lavó los ojos, o se fue a la piscina, se lavó los ojos y pudo ver. Es un hombre que le tocó sus ojos. Después lo confesará este hombre como un profeta, después le dirá Señor, y finalmente el ciego que recupera la vista adora a Jesús, ¿no? Son textos, decíamos al comenzar la Cuaresma, que nos remiten al catecumenado primitivo de la comunidad cristiana. De tal modo que hay un camino, ¿no? La fe también es un camino para aprender a ver como ve Dios. Es un camino yo diría, de adiestramiento de nuestra mirada. ¿En qué lugar de este camino siento que estoy? En el proceso de mi fe. ¿En dónde estoy? Y quizás, insisto, podríamos mirarnos de acuerdo a este criterio, ¿no? ¿Somos capaces de ver cómo ve Dios la historia, a los demás, a mí mismo? Habría que preguntarnos en qué momento del camino estoy en esa mirada. Y finalmente, es interesante que este hombre, cuando comienza a ver, comienzan sus problemas, ¿no? Ese ciego, por más que mendigaba, bueno, la pasaba relativamente, nadie se fijaba mucho en él, pero este ciego, en cuanto empieza a ver, empiezan sus problemas. Porque animarse a ver, animarse a creer, es salir de ese lugar de víctima y de estar al lado del camino, podríamos decir, seguir a Jesús, pero también es animarse a sostener conflictos. Este hombre comienza con conflictos a partir de comenzar a ver. Muchos dicen, bueno, prefiero no ver, ¿no? Yo no vi nada. Es un modo de ponernos al margen del compromiso que nos propone el Evangelio. Yo adapté una oración que es del padre Arrupe, un general de la Compañía de Jesús, que titulaba Tu modo, ¿no? Y le pide al Señor el modo que tiene él de mirar, y puede ser el final de esta oración que vos le pidas, que yo le pida a Jesús su modo de mirar, sus actitudes con los demás. La oración final con que termino esta homilía dice: Señor, enséñame tu modo de tratar con tus amigos, con los discípulos, con los pecadores, con los niños, con los fariseos, o con Pilatos y Herodes. Enséñame a ser compasivo con los que sufren, con los pobres, los leprosos, los ciegos, los paralíticos, o como hoy con este ciego de nacimiento. Esa es la imagen tuya que contemplo en el Evangelio, noble, amable, poseedor de la perfecta armonía entre vida y doctrina. Siempre con los demás, lleno de bondad y amor y deseo de servirlos. Tu constante contacto con tu Padre Dios en la oración, antes del alba o mientras los demás dormían,
era consuelo y aliento para predicar el reino. Ese encuentro, Señor, te enseñó a mirar. Enséñame tu modo de mirar. Recupera mi vista con ese modo de percibir la vida, de percibir a los demás, a las demás, de percibir a mí mismo, a mí misma. Que así sea.